el estado del arte va a resumir y va a denotar todos esos trabajos de forma simplificada, ¿no? Entonces, cuando ustedes resuman todos esos trabajos de forma simplificada, van a llegar que hay un límite, hay un tope. Después de eso, ya no hay nada más, ¿no? Entonces, ese nada más es lo que ustedes quieren llegar a mejorar, ¿no? Capaz un equipo que tengan por ahí, me refiero a un dispositivo, un equipo o algo parecido, que exista ya en el mercado, pero que ustedes quieran mejorar. Entonces, eso es lo que nos va a decir el estado del arte, porque el estado del arte alcanza todo lo ya existente. Entonces, lo que no existe es lo que ustedes van a necesitar o van a plantear en su proyecto. Por ende, gracias a eso, ustedes van a poder encontrar la pregunta de investigación, como se dice, ¿no? La consecuencia. ¿Qué es esto? Es claro efecto de la identificación de todo lo que aún no se conoce, ¿no? Los problemas no resueltos gracias a la revisión de la literatura o a la revisión de productos ya existentes. ¿Está bien? Entonces, a eso es lo que nosotros optamos llegar con el estado del arte. El estado del arte simplemente es el sinónimo de todo lo que ya existe y nada más. Entonces, si ya redactan todo lo que existe, van a poder encontrar lo que les falta, ¿no? Y es allí donde va a tener que apuntar el proyecto, el tema que ustedes han elegido. Muy bien. Entonces, bueno, la revisión la vamos a dejar para el último, cuando separemos los grupos, ¿ya? Entonces, las conclusiones del estado del arte va a tener que abarcar el balance y discusión de los puntos clave, eh, prácticamente a dónde va dirigido su tema o tópico, y va a tener que concluir con la identificación de un problema de investigación, ¿no? El problema de investigación surge cuando no hay nada que se pueda, cuando no hay conocimiento sobre eso, ¿no? Y como ustedes saben que no hay más conocimiento sobre eso cuando han hecho un buen estado del arte. Muy bien. Entonces, como conclusión del estado del arte, vamos a poner identificar o plantear un problema de investigación, ¿no? El apartado de conclusiones del estado del arte debe incluir un balance de los principales hallazgos identificados, enfatizando los puntos clave de encuentro y desencuentro entre los estudios revisados, ¿no? Es importante identificar y describir de manera perdón, sintética las principales tendencias, ausencias, limitaciones, etcétera, de la literatura revisada o en el caso de algunos del equipamiento revisado o de los productos existentes ya revisados, ¿no? Recuerda que los propios autores revisados o distintas marcas, equipos, productos, ¿no? Obviamente o suelen señalar o dicen en las páginas web, en los manuales, o incluso o mucho mejor aún en los artículos o las fuentes que ellos han dado, ¿no? Señalan sus limitaciones. Dicen, hasta aquí se llegó. Eso es algo muy, muy común. No hablan mucho más y preferiblemente hablan hasta qué punto se llegó para que no tengan mucho más, más especulación con ese tema, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a revisar las citas académicas, perdón, las fuentes académicas, van a encontrar generalmente las limitaciones de esos estudios. Y eso les va a ayudar a ustedes, ¿no? Porque esas limitaciones es a donde nosotros apuntamos. Perdón, vamos a ampliar esto. Ok. A partir de la revisión de la literatura científica, ustedes o el investigador debe poder identificar aspectos no resueltos y vacíos en el conocimiento en el tema de investigación. Es como una consecuencia, ¿no? Revisamos, lo que no hay es donde vamos a poder apuntar. El estado del arte que ustedes van a elaborar o que ya han estado elaborando, les va a llegar a ciertas conclusiones que permiten afinar el planteamiento inicial, ¿no? O tu tema de interés. Nosotros partimos o iniciamos este taller con la posibilidad o las ganas de poder hacer algo nuevo, ¿no? O investigar o desarrollar algo nuevo o mejorar algo ya existente. Entonces, lo que las primeras clases yo les dije, ¿y ustedes cómo están seguros que lo que quieren hacer alguien más ya no lo hizo, ¿no? O ya lo hizo, perdón. Entonces, para eso se ayuda el estado del arte. Entonces, partimos con una idea inicial y por el camino, al momento de hacer el estado del arte, al momento de investigar los conocimientos previos,
nos damos cuenta de que por ahí alguien ya desarrolló eso, o ya hay alguna aplicación en el extranjero, o en algún otro grupo, que pasa acá mismo en Perú. Entonces, como que ya nuestro tema no tiene mucho horizonte, ¿no? Pero no significa que no se pueda avanzar, sino significa que hay que cambiar la perspectiva nada más. Entonces podemos aportar algo más al problema de investigación, ¿no? O tener un tema un mejor tema de interés, por así decirlo. Esto va a ser gracias a lo que ustedes van a poder leer en el background, las citas académicas, ¿no? Como dice en relación con el punto anterior, la pregunta es básicamente qué pueden ustedes aportar con su investigación, qué de nuevo pueden ustedes aportar. Entonces eso siempre tienen que preguntarse, ¿no? Si yo fuera jurado, eso es lo primero que se me viene a la mente, entonces eh, es algo que tiene que tener en cuenta, ¿no? Básicamente para no duplicar esfuerzos, por así decirlo, ¿no? No vamos a hacer el mismo trabajo de alguien más parecido, a pesar que lleguemos a las mismas conclusiones o a la misma mejora, pero si ya existe no tiene sentido apuntar por ese lado, ¿no? Es importante que lo que concluya de tu revisión de la literatura sustente o justifique el planteamiento del problema de investigación que desean realizar. ¿Ya? Por eso yo les hago bastante hincapié en esto. Si nosotros por ahí vamos simplemente a llenar las plantillas con los conocimientos que nosotros tenemos, capaz podemos hacer doble esfuerzo, ¿no? Hacer un trabajo doble, porque después cuando estemos llenando el estado del arte, estemos viendo qué precedentes hay, nos vamos a dar cuenta que lo que nosotros queremos ya existe. Entonces, hay que tratar de tener bien en claro esa parte, ¿ya? Al menos dedíquenle pues un día, 2 días a poder encontrar las aplicaciones ya existentes o a poder encontrar la literatura ya existente sobre eso. Y si encuentran algo parecido a lo que ustedes ya tienen, pues hay que tratar de mejorar el trabajo existente o de crear algo nuevo, ¿no? Ok, entonces eso que ustedes van a encontrar básicamente es lo que va a justificar su trabajo o el proyecto que ustedes están planteando, ¿no? Encuentran un vacío, un vacío académico, algo que no se ha resuelto, entonces esa, eso que ustedes encuentran es lo que va a sustentar y va a justificar el problema que ustedes han elegido, ¿no? El proyecto. Toda investigación que ustedes tienen, vuelvo y repito, tiene que ser novedosa, creativa e incierta, ¿ya? Entonces, esos 3 puntos no lo tiene un trabajo que ya pues ya existe, por así decirlo. Entonces, por ahí si ustedes vuelven y hacen un trabajo existente, no van a poder aplicar a algún proyecto de forma fáctica, por así decirlo, ¿no? Ok, muy bien. El planteamiento del problema, ¿cómo es? En función de las conclusiones del estado del arte, cuando ustedes ya terminan su estado del arte y ya tenemos toda la data de equipos existentes y todo lo existente, ya vamos a generar el planteamiento del problema. Entonces, en función de las conclusiones del estado del arte, se plantea un problema de investigación que considera lo siguiente. Señala el tema que va a abordar y contextualiza en el problema que vas a investigar. Un ejemplo, ¿no? Dentro de un tema de contratación por ejemplo, acá que dice, dentro del tema de la contratación de las empresas PYME como el Estado peruano, se va a investigar un problema específico. ¿Cuál? El análisis de las barreras legales, perdón, que encuentran las PYME para contratar con el Estado. Dice, hay barreras legales que se va a analizar. Entonces, explicar con claridad qué se va a investigar, el problema que es objeto de la investigación, ¿ya? O sea, el objeto de la investigación, perdón, indicando el propósito de su estudio, la posible utilidad de los resultados de investigación, los problemas o dificultades que se resolverá. Entonces, también va a señalar los posibles efectos dañinos que se están produciendo o producirán de no darse una solución, ¿ya? Básicamente son efectos que se hacen o que existen o que no existen, por así decirlo. Y por último se va a enunciar la pregunta de investigación, ¿ya?
Aquí un breve resumen de, la- de estas partes. Un tema de interés inicial podría ser problemas o barreras, según el ejemplo anterior, problemas o barreras con que se pueden encontrar los empresarios agroindustriales peruanos al tratar de exportar sus productos al mercado de la Unión Europea, ¿no? Problemas de la exportación de productos. Interés en particular del caso, eh, perdón, el interés particular del caso es la exportación de harina de algarrobo piurano por tener acceso a algunas empresas productoras de la zona, ¿no? Entonces acá quieren ver el tema inicial nace con si se puede exportar o no ciertos productos al mercado europeo, ¿ya? Y un tema puntual o específico es básicamente la exportación de harina de algarrobo piurano. Está. Entonces la pregunta orientadora de la revisión de la literatura inicial podría ser, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que dificultan la exportación de productos agroindustriales del mercado de la Unión Europea? Básicamente, de esta pregunta están naciendo el título del tema de interés, ¿ya? Una vez desarrollado el estado del arte, se puede concluir, buscando toda la literatura previa, ¿no? Que a partir de la revisión de la literatura científica se identificaron diversas restricciones arancelarias y no arancelarias que constituyen barreras a la exportación exitosa del mercado de la Unión Europea. En ese contexto, se concluyó que, si bien se describen algunas barreras no arancelarias, la literatura al respecto es bastante escasa y en general se carece de evidencias empíricas sobre qué efectos tienen estas barreras no arancelarias sobre el desempeño de las exportaciones agroindustriales desde países en vía de desarrollo. Muy bien, entonces con esto eh, lo que vamos a tener es eh, no necesariamente en toda literatura científica vamos a encontrar todo lo que estamos buscando, por así decirlo, ¿no? En este caso, acá hay algo que está comúnmente escrito en todos los estados del arte, en todas las conclusiones, por así decirlo, que es esta parte de acá, ¿no? La literatura respecto, perdón, la literatura al respecto es bastante escasa, no hay más. Entonces, sobre esto es donde nosotros vamos a construir nuestro problema de investigación, ¿no? El cual en este caso es, se necesita determinar el efecto que tienen las barreras no arancelarias sobre el desempeño de las exportaciones agroindustriales desde países en vía de desarrollo, ¿no? Se interesa estudiarlo a partir del caso de la exportación de harina de algarrobo piurano. Entonces, de los vacíos, de los vacíos académicos que ya existen, se plantea el problema de frente, ya conciso, y ya con eso se realiza una pregunta de investigación, ¿no? Que recae de todo como consecuencia de estas dos partes anteriores. Básicamente en este ejemplo es qué efecto tienen las barreras no arancelarias sobre el desempeño de las exportaciones de harina de algarrobo piurano en el mercado de la Unión Europea. Y así, un ejemplo por sectores, por así decirlo, de cómo se llega a una conclusión y se termina con la pregunta de investigación. Hasta aquí llegamos a culminar todo lo que es el estado del arte. ¿Ok? Entonces, de esta forma, ustedes van a tener que al menos tratar de encontrar todo lo que se pueda sobre la mejora de algún equipo que ustedes, si ustedes quieren hacer la mejora sobre un equipo, entonces tienen que encontrar las limitaciones o qué cosa no hace el equipo ya existente. Si es muy antiguo, si no tiene una banda de ancha acorde a las necesidades actuales, o algo que ya exista, pues, ¿no? Gracias a eso ya tenemos las limitaciones, podemos hacer las conclusiones. Las conclusiones vamos a encontrar estos vacíos que no existen, a los cuales nosotros queremos apuntar, y esos vacíos son generalmente nuestros problemas de investigación. Y como problema de investigación ya tenemos la pregunta de investigación. Aquí tenemos otro ejemplo, niveles de accesibilidad de las personas con discapacidades visuales y auditivas a los servicios de gobierno electrónico de la administración pública. Se los voy a dejar para que puedan leerlo también, eso lo voy a subir al Drive, pero tiene el mismo contexto, ¿no? Pregunta orientadora que desde la revisión de literatura, una pregunta, ¿cómo vamos a revisar esa literatura? Vamos a llegar a conclusiones después de haber realizado la literatura. Vamos por paso penúltimo, a tener el problema de investigación y luego vamos a terminar con una pregunta de investigación. Lo mismo, todos los temas tienen las mismas partes, ¿ok?
todos los temas que ustedes elijan, tengan en mente o quieran apuntar, tienen esta misma distribución u organización, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner de la misma forma como la clase pasada, le voy a dar acá unos ciertos tips para el enunciado de preguntas de investigación, o básicamente cómo debería armarse las preguntas de investigación que nosotros tenemos, ¿ok? Perdón, permítanme. Ok. Ya. Como muchos de ustedes ya les he pedido que vayan avanzando la plantilla de introducción, objetivos y justificación, ¿ya? Y la semana pasada con este tema del estado del arte, el problema principal es cómo inicio, ¿no? ¿Qué cosa me tengo que preguntar para poder investigar o para poder tener información o al menos para poder googlear, poner en Google y ver pues, ¿no? qué cosa existe o qué no existe? No, no, simplemente no puedo decir, tengo este tema, ¿existe algo más? Muy utópico pensar de esa forma. Entonces aquí un ejemplo no rotundo, capaz, no 100% usable todas las veces, pero capaz un 90% que ustedes van a poder usar. De aquí ustedes pueden tener variaciones o algo parecido, pero básicamente la temática de poder generar una pregunta de investigación genera de esta forma, ¿no? Tiene que tener una expresión interrogativa, obviamente, un objeto a dónde apunta, el espacio y tiempo. ¿Qué cosa es esto? La unión de esas cuatro partes van a generar ustedes las preguntas de investigación, ¿no? Las características son, debe ser precisa, concisa, clara y sin ambigüedades. Apuntar a un punto exacto, no dar por ahí si será esto, podría ser otra cosa, o que la pregunta no genere más preguntas, por así decirlo, ¿no? No debe ser dicotómica, es decir, que no debe responderse con un sí o con un no, ¿ok? Y su posible respuesta no debe ser evidente, ¿ya? ¿A qué me refiero que la pregunta no genere más preguntas? Tiene que ser una pregunta que no se responda con posibles más preguntas, ¿no? Que más bien traten ustedes de buscar algo con qué responder y algo explayado. Ok. Expresiones interrogativas simples, las que ya conocemos, ¿no? Qué, cuál, cómo, cuándo, dónde, por qué sucede esto. Esto tiene que estar dentro de sus preguntas de investigación, al final de su estado del arte, iniciar con esas. El objeto, como habíamos visto en esta parte después de la expresión interrogativa, viene a ser la referencia al fenómeno, evento, situación, métodos, etcétera, sobre el cual se desea hacer la investigación. ¿Ok? Otra vez, es la referencia a qué cosa o a qué apuntan ustedes a investigar, ¿no? En eso está pues distintas cosas. Puede ser un equipo en específico, quieren mejorar un equipo. El equipo pertenece a una determinada área. Entonces, tienen que hacer referencia a eso de ahí. ¿Ya? Un software para el análisis de algo. Entonces va a referenciar ahí algún método, alguna situación, ¿no? Si es un fenómeno, por ejemplo, eso es más que nada ya para cosas de investigación básicas, por así decirlo, ¿no? Pero el objeto es el punto principal o el equipo, el estudio principal a los cuales ustedes están dirigiendo su proyecto. El espacio, ya, en este caso es el espacio del objeto. En el marco de la revisión, se puede hacer referencia a tipos textuales y fuentes, idioma, lugar, enfoque teórico, enfoque metodológico o cualquiera que ustedes puedan encontrar. Y tiempo es el periodo temporal que hace referencia al periodo en el cual se quiere ver el objeto, ¿ya? Puede ser implícitamente el periodo en años, en días, en meses, no sé, en las cuales ustedes están haciendo su investigación. Mejor dicho, es el tiempo en el cual su fenómeno o su evento está ocurriendo. Ya, puede ser esta década, por así decirlo, ¿no? Capaz investigaciones de la década pasada ya no tienen referencia o sus paradigmas han cambiado con respecto a esta década o equipos que, por ejemplo, hay equipos que trabajan en una banda que podría ser imposible que trabajen en esta época, ¿no? Entonces, ¿en dónde están situando ustedes su proyecto? Es a dónde queremos denotar como tiempo, ¿ya?
en la actualidad, en el futuro, en el pasado, en un punto. ¿Ok? Entonces, en base a esto, podrían ustedes armar ya su pregunta de investigación, unos ejemplos de la pregunta de investigación que tiene expresión interrogativa, objeto, espacio, tiempo. Por ejemplo, la primera expresión interrogativa es el qué, el cómo. El objeto, por ejemplo, ¿qué materiales alternativos? Materiales alternativos son los objetos. El espacio, perdón, ¿dónde? ¿En dónde se aplican estos materiales alternativos? Yo no sé de qué, pero vamos a ver. Se están usando en procesos productivos CAT y CAM, ¿ya? Para la producción de empaques de alimentos orgánicos deshidratados. Entonces, miren, el objeto no se compone no está posicionado en su pregunta en una sola parte, está posicionada en dos partes y la parte del espacio, ¿no? El objeto básicamente en esta pregunta es materiales alternativos para la producción de empaques de alimentos orgánicos deshidratados. ¿Ya está? Y el espacio es que se están usando en procesos productivos CAT en América Latina. O sea, ¿en dónde se usan? En estos procesos productivos y en un espacio ya acá de lugar, por así decirlo, ¿no? Generalmente el tema de espacio no estamos hablando principalmente de un espacio físico o de una localidad o de algo en específico, ¿no? También es dónde se está usando. Generalmente les ayuda esa pregunta. ¿El espacio es dónde? Si tienen el objeto que es la producción de empaques de alimentos orgánicos deshidratados, dónde está ocurriendo este objeto, ¿no? En América Latina, y los materiales alternativos se están usando en dónde, o también otra vez, en productos CAT o productos CAM. Bueno, y el tiempo es durante los últimos 2 años. Ese tiempo es que quiere abarcar su investigación, ¿no? O su proyecto que ustedes tienen. Ustedes quieren tener un proyecto que quieren darle viabilidad por la siguiente década, por el siguiente año, por los siguientes 2 años, por el siguiente lustro o algo parecido, entonces allí es donde tienen que especificar. Y es así, si su pregunta contiene estas cuatro partes, está bien formulada, está bien expresada. Si tiene otra más, siempre cuando no hay ambigüedades, entonces no habría ningún problema también. ¿Ya? Ok. Otro ejemplo por acá, por ejemplo, es la expresión interrogativa, es el cómo. El objeto es implementar un sistema de telemedicina eficiente, ¿no? Entonces el objeto es un sistema de telemedicina eficiente. ¿Cómo implementarlo? El espacio, ¿dónde? A ver, ¿dónde voy a implementar un sistema de telemedicina eficiente? Centros primarios de salud con limitaciones de acceso a Internet en áreas rurales del Perú, por ejemplo. Y eso puede ser hasta más específico, ¿no? Capaz si yo me estoy dedicado, o en la mayoría de los ejemplos de ustedes, por ejemplo, puede ser en una dependencia en específica, un pelotón específico, un pelotón en el interior del país o en una cierta región. Puede ir a ser mucho más específico aún, ¿no? Y el tiempo es en el contexto de la pandemia. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene esas cuatro partes. Lo que busca es implementar la telemedicina eficiente, donde en áreas rurales del Perú, donde no llega internet. ¿En qué tiempo? En el contexto de la pandemia. La expresión interrogativa, como siempre, es el cómo. ¿Cómo implementar? Básicamente perdón, uy, el cómo implementar es cómo inician ustedes su oración. ¿Qué cosa? Viene el objeto, el sistema de telemedicina eficiente, donde en las postas de salud, o en los centros primarios de salud en las áreas rurales del Perú, con el tiempo, en el contexto de la pandemia. ¿Ok? Eh, ya, ok, esto no. Entonces, mm, juntando la clase anterior y la clase de hoy, nosotros ya tenemos una forma más, por así decirlo, ordenada o sistemática. Si ustedes siguen esto, voy a tratar de hacer una maqueta con esto de acá, ¿ya? Y subirlo hoy, para que ustedes lo llenen al menos. Pero de todas formas, si ustedes van siguiendo la hilación, la semana pasada solamente hablamos de cómo escribir un párrafo y que ese párrafo tenga todas las citas que ustedes hayan encontrado, los trabajos previos que hayan encontrado. Ahora, luego de escribir ese párrafo, vamos a generar las conclusiones de ese párrafo. Las conclusiones son estas de acá, ¿no? Perdón. Acá teníamos un cuadro. Ya, mejor esto. Las conclusiones vienen a ser lo prácticamente ya todo esto, ¿no? En forma más sintética,
viene a ser todo lo que viene después de haber identificado todos los trabajos previos. O sea, todos los trabajos previos existentes van a tener por consecuencia ciertos vacíos o información escasa, y esa va a ser su conclusión. Su conclusión básicamente tiene que llegar a ser es que no hay más información sobre eso. Y su problema de investigación es eso que no hay, eso que no existe. Y luego terminan con su pregunta de investigación. Y ya tenemos una forma más organizada, por así decirlo, de generar una pregunta de investigación, que es la que yo les estoy presentando acá. Entonces, con la clase pasada y con la clase de hoy, podríamos ser capaces de llegar a generar la pregunta de investigación, ¿ya? Alguno de ustedes puede decir, profe, pero esto ya lo teníamos desde el inicio de la clase. Puede ser que sí, eh, pero lo que me refiero es, si yo escogiera algún tema en específico y me pusiera a buscar, de alguno de ustedes, ¿no? Y me pusiera a buscar por ahí información atrás, estoy muy seguro que el 90%, el 80%, ese tema en específico que han elegido tiene que mejorar o tiene que cambiar. Por el simple hecho de que puede ser que exista ya algo precedente que nosotros no sepamos. Entonces, hasta no ver algún resumen o algún compilado de trabajos anteriores, equipos anteriores, dispositivos anteriores existentes, que no cumplan las necesidades que nosotros requerimos, no podemos decir 100% seguro que tenemos un enunciado o una pregunta de investigación, ¿ya? Entonces, el orden es eso. Primero, hacer un resumen de todos los trabajos existentes. Luego, gracias a esos trabajos existentes vamos a encontrar vacíos. Esos vacíos es a donde nosotros tenemos que apuntar como nuestro problema de investigación o nuestro problema de mejora en un equipo o algo parecido. Y luego vamos a tener el problema de investigación y vamos a tener la pregunta de investigación. Con eso tendríamos concluido la etapa de estado del arte. Y con ese estado del arte, pues ya podrían, lo que simplemente queda es llenar todos los anexos, llenar todas el informe, todo lo demás, que en teoría, muchachos, es lo menos complicado que existe para presentarse a este tipo de proyectos. Ok, muy bien. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? Si no, para pasar ya a la etapa de grupos. Listo, muchachos. Todos están de vuelta en la pantalla principal. Ya, los grupos que faltan para la próxima clase. Hoy ya no se puede avanzar con los demás grupos. Ya hemos avanzado algunos. Los demás también. Lo mismo, voy a pasar lo mismo otra vez. Por favor, traten de redactar. Hay algunos que ya tienen redactado, están avanzando bien. Ya, los que faltan, por favor, completarlo, subirlo al Drive o pasármelo por interno. Ya, por hoy eso se queda en todo, ya no se puede avanzar más. La próxima clase continuamos. Muchas gracias, oficiales. Estaremos de nuevo en contacto la otra semana. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, buenas noches.